Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un domingo de misterio a mi lado. Me presento, por si no me conocen, mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para contarte las mejores historias de misterio, de terror y de ocultismo que vas a encontrar en la plataforma. Y si no me crees, solo quédate a ver este video. Antes de empezar, quiero decirles que esta vez no tendremos saludos, ya que, como saben, la semana pasada no pudimos hacer Domingo del Misterio. Y cuando regreso a la plataforma, me encuentro que tenemos 150 suscriptores nuevos. Me es imposible saludarlos a todos, pero de verdad les agradezco con todo el corazón porque este es un proyecto que he iniciado y que, pues, no creí que fuera a gustar tanto. Entonces, prosigamos y si alguno de ustedes quiere saludos, la dinámica del canal es que me dejen un comentario aquí abajo y yo a la brevedad, en cuanto puedo y en cuanto veo, se los contesto. Los agrego a la lista y yo me encargo de todo lo demás. Así que vámonos a ver el tema de la Llorona. Antes de comenzar, necesito preguntarte si tú realmente crees que existe una mujer de blanco que ronda ríos y cuerpos de agua en cualquier parte de México. Se dice que esta mujer anda por los caminos buscando a sus hijos. Pero ¿qué tan cierta es esta historia? La verdad es que de la mentada Llorona sabemos mucho, pero no sabemos nada. Quizá te sorprenda que en algunas regiones de México esto no sea solo una leyenda, es algo más macabro. Alrededor de este mítico personaje hay muchos rumores. Unos dicen que nace en la conquista española, otros dicen que es la misma Malinche. Hay quienes aseguran que es una mujer que perdió a sus hijos porque ella lo buscó. Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Hay 100 leyendas o historias de este personaje. Pero la verdad es que si nos vamos tiempo más atrás, nos damos cuenta de que en la época prehispánica ya se conocía una entidad que hacía lo mismo que la Llorona actual. Se paseaba por campos, por ríos, y lo que ella gritaba, o más bien el lamento que este ser emitía, era tan trágico y tan lleno de dolor que en algún momento de la historia cambió por completo y se hizo un llanto lleno de dolor, pero también de maldad. ¿Quieres conocer una historia sobre esta entidad? Comenzamos. Déjame que te lleve a San Luis Potosí. San Luis Potosí también es tierra minera y vamos a hablar específicamente del complejo minero Las Cuevas. Antes era conocida como Mequichén o Mexichén. Aquí en esta mina se trabaja la fluorita y, para ser precisos, hablamos del municipio de Villa García de Zaragoza, en La Salitrera. Si tú me escuchas de por esos lugares, podrás dar fe de que este es un lugar muy particular hablando de experiencias paranormales. Y es que, por ejemplo, de aquí conocemos la historia de la engabanada, de la del moño negro, del hombre lobo, del monote de los árboles y hasta de Pie Grande. Y sí, ya sé que me vas a decir, pero ¿qué chuchas dices? O sea, es verdad, te lo juro que toda la gente de sus alrededores hablan de todas estas historias. La verdad es que, bueno, no muy abiertamente, pero si te acercas con los ancianos, son básicamente de lo que tratan sus pláticas. Pero bueno, regresemos al relato. Este lugar está un tanto alejado de San Luis Potosí, lejos de su bullicio, de sus luces, de su ruido, y cuando tú entras a la salitrera, literalmente entras a otro mundo. En San Luis Potosí yo pude conocer a una persona que, primera, no tiene por qué mentir, segunda, es una persona de alto nivel en su trabajo y de confianza totalmente. Cuando él supo que abrimos este canal con historias paranormales, me envió su siguiente experiencia y, por cuestiones ya conocidas, nos pide que guardemos su nombre, pero lo llamaremos el ingeniero N. Mendoza. Mendoza es un profesionista en minas con muchísima experiencia en campo. Verás, desde que él egresó de su carrera, se familiarizó rápido con no vivir en su casa, ya que los mineros, bien sabido que pasan mucho tiempo en los campamentos mineros, que puede ser una casa grande y amplia cerca de la mina, o bien un complejo minero que estas mismas mandan a hacer para que sus trabajadores no queden tan lejos de donde laboran. En esta historia es el segundo caso.
Vamos a hablar de un campamento que está a 15 minutos de donde se trabaja la tierra y sus frutos, como los mineros dicen. Nos dice Mendoza que todo comenzó un sábado por la tarde para amanecer un domingo. El fin de semana en realidad casi no laboraba nadie en la empresa, más que personal de confianza y supervisores. Por órdenes gerenciales, estas eran las indicaciones y ellos tenían que seguir al pie de la letra lo que les decían. Resulta que por esta indicación, su bloque, donde él y otros compañeros dormían, los fines de semana podrían haber solo 2 personas, cuando mucho 3 en las instalaciones, y eso únicamente para responder el teléfono o para cualquier eventualidad pudiera surgir si es que surgía. Este sábado, el turno que Mendoza cubrió fue el diurno, y como cosa curiosa, ni siquiera la cocina ofreció los 3 alimentos diarios, únicamente ofreció 2, así que quienes estaban ahí salieron rumbo a San Luis Potosí esa misma tarde, por supuesto con la venia de los supervisores. Por esta razón, el campamento quedó desierto antes de la puesta de sol. Aquí podemos ver una foto del bloque original donde pasó todo esto, y si te das cuenta, es un bloque aproximadamente para 50 empleados. Y aquí fue donde el ingeniero Mendoza, esa noche de sábado, llegó a las instalaciones después de cubrir su turno diurno. Antes de hacer esto, nos cuenta que pasa a recepción y se da cuenta que están 2 veladores y él, y prácticamente todo el personal ya había firmado su salida, pues acostumbraban irse los fines de semana a donde había más gente y un poco más de barullo, por ejemplo a San Luis Potosí. Como quiera, llega la noche del sábado y Mendoza se encontraba en su habitación. Estas habitaciones son habitaciones de 3x3, no crean que es la gran cosa. Para poder ubicarnos, les puedo decir que está la puerta, la cama de Mendoza y a este lado una pequeña ventana de quizás 1 metro, 1,20 m de ancho. Nos dice Mendoza que él tenía la puerta emparejada, se encontraba viendo televisión y fumándose un cigarrillo. Pasaba la medianoche cuando, con el rabillo del ojo, Mendoza pudo ver cómo una sombra pasaba a lo largo de la ventana. Al principio creyó que era cosa de él, por estar con el humo del cigarro y quizá la televisión. Pero después de algunos minutos, volvió a ver la sombra, que pasó en la misma dirección. La primera vez pasó de derecha a izquierda y la segunda de derecha a izquierda. Entonces fue justo ahí cuando, después de pensarlo algunos segundos, cayó en cuenta que alguien pasara por la parte trasera no tenía mucho sentido, ya que para empezar solo habían 2 personas y él esa noche registrados. Y en segunda, la sombra que estaba pasando por su ventana era la sombra de una mujer de cabello largo y suelto, y además parecía traer un vestido, pues en realidad otro tipo de ropa no se alcanzó a ver. Me refiero a que se veía un vestido un tanto abombachado, no era una blusa pegada. Eso era lo que él nos describió. Y parecía que esa sombra no tenía prisa de pasar, pues le dio completo movimiento a Mendoza de girar su rostro y quedarse viendo para distinguir lo que estaba pasando frente a su puerta. En ese momento nos dice él que voltea al frente y vuelve a recapitular. No hay manera de que una mujer se encuentre en ese momento en el campamento, de ninguna forma. Entonces él salta de la cama y corre a la puerta, la cierra despacio, sin hacer mucho ruido, pone el seguro y el pasador lo corre. Da unos pasos hacia atrás y voltea nuevamente a la ventana. En la ventana ya no había nadie. Y sin embargo, cuando gira la cabeza nuevamente en la puerta, baja la mirada y ahí es donde puede mirar claramente que gracias a la luz del estacionamiento se ve que una sombra se desliza por enfrente de la puerta. No se ven pies que van caminando, sino que una sombra se desliza, como si alguien pasara flotando, no alguien caminando. Y es ahí cuando Mendoza siente que todo está mal, aunque ya lo había presentido, pero es ahí donde se da cuenta que en realidad él corre peligro. Así no lo dice porque él es una persona altamente sensitiva, y aunque es el primer caso que le pasa con una entidad como esta, no es el primer caso sobrenatural que él experimenta. Nos dice que
Cuando él ve que la sombra se desliza, se sube nuevamente a la cama. Y quizás ustedes me dirán, oye, pero a lo mejor era alguien que iba a buscarlo, o pues dices que es para eventualidades. Y no, en realidad el protocolo es que a él no se le podía molestar a menos de que se le hablara antes por teléfono y le dijeran, ingeniero, va para allá, fulano de tal, porque pasó esta situación. De otra manera, era imposible que no molestara. Él nos dice que se sienta a la orilla de la cama sin quitar la vista de debajo de la puerta. Y es ahí justo cuando toma de la mesita de noche una imagen de un santo que su mamá le había mandado antes de que saliera de casa. Y comienza a rezar. Y comienza a rezar y comienza a pedirle al Altísimo que no lo deje porque él se sentía tan mal en ese momento. Que lo siguiente que pasó fue que al comenzar a rezar la Magnífica y los Padres Nuestros, que era lo único que él tenía en la cabeza en ese momento, la perilla se suelta y regresa a su forma como si nunca se hubiera movido, o sea, rebota, hace pa. Y justo ahí es donde el ingeniero Mendoza siente que está en peligro. Así no lo describe, él sentía que estaba en peligro. Y error o no, pedirle ayuda al de arriba, nos cuenta cómo un viento en ese momento se soltó. Y entre el viento se podía escuchar como un lamento. Al principio no era algo audible, simplemente se oía. Era el viento. Pero cuando él estaba rezando, prestó atención y se dio cuenta que entre el viento se escuchaba una voz femenina, como un grito, como una... Y efectivamente, dentro del aire, se escuchaba un grito de una mujer. No era un ay, era un... muy similar a un llanto de una banshee, era lo que yo les comentaba. Y dice que al escuchar esto, lo que él hace es cerrar los ojos y las lágrimas le brotaban, porque él sentía que algo muy malo estaba por pasarle esa noche. Voltea nuevamente la puerta y alcanza a ver cómo esa sombra que flotaba se va. Entonces él sigue rezando, toma su teléfono, comienza a grabar, se graba él rezando, se graba él llorando y graba eso que se escuchaba en el aire. En un momento nos dice que el aire se fue por completo y solo quedó el grito. Así que si tienes audífonos a la mano, póntelos y sigue escuchando, porque aquí tienes el audio y el video de lo que esa noche el ingeniero escuchó. ¿No lograste escucharlo con claridad? Lo repetiré con el sonido aumentado. Buscando por internet me encontré uno de los videos más virales que dice tener este mismo sonido, el de La Llorona. ¿Quieres escucharlo y hacer una comparativa? Es muy interesante que a pesar de ser dos lugares distintos, esa entidad hace el mismo tono sin variar. En la caja de descripción te dejaré el link para que puedas ir hacia donde este se encuentra. Escucha. Son la 1 de la mañana. Se escuchan cabrón, ¿eh? ¿También lo escuchaste? Bueno, pues Mendoza jamás se imaginó que toda esa noche viviría peor calvario de su vida por culpa de esta cosa que esa noche decidió irle a visitar. De hecho nos dice que entre las lágrimas de terror y el abandono total que sentía, su única fortaleza fue no dejar de clamarle al cielo que lo ayudara. Él también nos cuenta que toda la noche siguió escuchando y viendo esa sombra que pasaba del pórtico hacia la parte de atrás, del pórtico hacia la parte de atrás. Después regresaba nuevamente al pórtico y volvía a jalar la perilla. Así avanzó toda la noche y nos dice que entre el cansancio de la jornada laboral del sábado y el miedo y el llanto,
lo único que pudo hacer fue esperar que la noche pasara. E incluso él nos dice que lo que sintió fue un desmayo. Solo cerró los ojos y ya no supo más de él. A la mañana siguiente, en cuanto el sol tocó su ventana, abrió los ojos y lo primero que vio fue su celular y lo revisó para ver si había podido grabar algo de lo que nosotros ya escuchamos. Incluso nos dice que esta grabación no es de segundos. Esta grabación es mucho más larga, pero este fue el extracto que él decidió mandarnos. Dado todo lo que había vivido esa noche y cansado e hinchado de llorar, salió de su habitación y decidió estirar las piernas. Cuando pasa por la plancha del estacionamiento, se da cuenta que hay un compañero de él. Estaba bajo el sol, sentado y con la cabeza hacia abajo. Entonces Mendoza va a su encuentro y le dice: ingeniero, ¿a qué hora llegaste? Cuando el ingeniero, sin levantar la cabeza, le dice: no, supervisor, fíjese que yo no salí, yo me quedé a dormir aquí. Nos dice el ingeniero Mendoza que su compañero voltea a verle y estaba muy pálido y con el rostro totalmente desencajado. Por eso Mendoza le pregunta que si se siente bien, a lo que el compañero le responde que no se siente bien, que lo que había pasado es que él no había podido dormir toda esa noche. Mendoza decide quedarse callado y luego le dice: ¿gustas que te lleve a la enfermería? Y su compañero le responde: ingeniero, es que si yo le cuento lo que pasó, usted no me va a creer y va a creer que estoy loco. Entonces Mendoza le contesta: ¿sí te quedaste aquí? Y él le dice: sí. Los dos se miraron y decidieron no comentar más del tema. Les había quedado más que claro que ellos dos esa noche habían vivido exactamente lo mismo. Los dos se miraron y decidieron no decir nada sobre el tema, aunque seguramente a los dos les había quedado muy en claro que esa noche los dos habían sido atacados por una entidad muy oscura. Desde mi punto de vista, este es un ser que se alimenta precisamente de eso, del miedo de las personas, y al ver a estos dos hombres solos, aprovechó para darse un tremendo festín de energía, o no sé ustedes qué creen. Y bueno, este video y audio que acabamos de ver, lo vamos a mandar con Pedro Almoraz. Quien conozca de él, sabrá que él es un investigador de audios paranormales. Ojalá y él lo reciba y nos pueda dar un dictamen, ya que si alguien podría opinar sobre esto que acabamos de escuchar y de ver, pues sin duda sería él. Pero bueno, ya sabes, yo te dejo todo sobre la mesa y tú eres quien decide qué es verdad y qué no. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que este es el primer programa donde presento algo así y es que sí, me llamó mucho la atención tenerlo en el canal. Desde que lo vi y lo escuché me erizó los pelitos de los brazos y de la espalda. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa y nos va a mantener al tanto de lo que dice Pedro Almoraz. Bueno, ya me iba y se me olvidó decirte que la dinámica de este video es dejar un fantasmita aquí en la cajita de comentarios para saber que te ha gustado tanto como a mí y también que te quedaste a ver hasta el último segundo del video. No sabes cómo te lo agradezco, ya sabes que yo te contesto en cuanto puedo y en cuanto lo veo. Yo me despido, pero no me voy sin antes decirte que el tema de misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Nos vemos hasta el próximo domingo. Chao.